Bueno, um, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestro mini taller de español como lengua extranjera en la implementación del aprendizaje relacionado con el bachillerato internacional. Este taller forma parte de una serie de futuros talleres especializados organizados por Genesis Global School y les mantendremos informados acerca de las fechas y eventos por redes sociales y diferentes plataformas sociales y profesionales. Yo soy Rahul Singh y soy moderador para esta sesión interesante e interactiva con Dr. Ram como nuestro líder de esta sesión. Yo llevo casi 15 años como pedagogo de español como lengua extranjera y español como segunda lengua y la teoría de conocimiento en el contexto del bachillerato internacional. En mi experiencia y los experimentos como pedagogo, me he dado cuenta de que es una vía donde siempre estamos en ese mar sin fin, que está lleno de información nueva para adquirir y ni por un momento dejamos de estar en el papel de aprendiz. Siempre tenemos que estar aprendiendo con el lema base de aprendiz de todo, maestro de nada. Con estas palabras quiero compartir con ustedes que cuento con el honor de presentarles a Dr. Ram, que es un pedagogo colega que lleva casi una década de experiencia de ser pedagogo de español como lengua extranjera en varios contextos y ambientes de aprendizaje. He tenido el placer de trabajar y estudiar con él y he aprendido un montón de cosas y prácticas pedagógicas de él. Él concluyó su doctorado con una investigación extensiva del título, un estudio comparativo de los cuentos de Premchand y Juan Rulfo, que es en sí mismo un excelente ejemplo de aprendizaje comparativo de la cultura, que es la quinta destreza muy importante en el contexto actual de nuestras aulas que a veces olvidamos de incluir en nuestras prácticas de implementación para los discentes. Dr. Ram cree en la colaboración como un excelente método de aprender como facilitador y en compartir las buenas prácticas para crecer juntos y crear un ambiente inclusivo y global para todos. Con esto le doy la palabra a usted, Dr. Ram. Gracias, Rahul, por la presentación y tus palabras tan amables. De verdad, siempre ha sido un placer estudiar y trabajar contigo. Y quiero expresar mis saludos a todos los participantes, profesores, colegas, amigos, damas y caballeros. Y el sábado por la tarde estamos aquí para hablar sobre enseñanza de español como lengua extranjera. Esto dice mucho sobre nuestra pasión por español, su aprendizaje y enseñanza. Vale, antes de empezar, voy a hablar un poco sobre la estructura de esta sesión. Primero, he dividido esta presentación en tres partes. En la primera parte voy a hablar sobre la comprensión lectura, y en la segunda parte voy a hablar sobre la expresión escrita, y luego en la tercera parte vamos a hablar sobre la comprensión auditiva y habilidades comunicativas. Y como podéis ver, el objetivo de la presentación o de la sesión es identificar y definir las habilidades en términos de aprendizaje de lenguas, y compartir algunas estrategias de adquisición de lengua. Yo voy a compartir algunas estrategias, pero también también ustedes van a compartir sus estrategias y prácticas para enseñar español como lengua extranjera en diferentes contextos. Y también vamos a reflexionar sobre las estrategias que usamos en nuestras clases. Y durante la presentación también voy a compartir algunos recursos que yo uso en mis clases, y yo sé que los otros profesores en otros colegios también usan, y estos recursos nos ayudan mucho. También voy a compartir algunos recursos. Vale, aquí tenemos las 4 destrezas o habilidades. Cuando hablamos de adquisición de una lengua,
aquí estas son las 4 destrezas y como he dicho antes que primero voy a hablar sobre la comprensión lectura, la expresión escrita luego y luego comprensión auditiva y habilidades comunicativas. En nuestra clase es casi todos los días, en todas las clases, tenemos algunas alegrías y también tenemos algunos retos o problemas que casi todos los días tenemos que enfrentar cuando enseñamos o cuando trabajamos con los estudiantes. Entonces, también pensamos qué es comprensión lectura o qué es o cómo podemos mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en nuestras clases. Como he dicho antes, primero voy a hablar sobre la comprensión lectura. Vamos a empezar con esto. Y aquí ustedes tienen que mencionar palabras que pueden definir la comprensión lectura. ¿Cuál es nuestro entendimiento de la comprensión lectura? Ustedes tienen que escribir solamente una o dos palabras que pueden definir la comprensión lectura. Raúl, ¿puedes compartir el enlace de esta actividad? Ya está en el chat, doctor Ram. Perfecto. So, un minuto o 2 minutos y luego voy a compartir el resultado de esta actividad. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. ¿Se ve mi pantalla de Word Cloud, profe Raúl? No, todavía no, Ram, Vale. todavía no. Un momentito. Ahora sí que se puede. Sí. Bueno, alguien dice interpretar contexto, leer el texto. Bien. Vale, son algunas ideas muy importantes. Interpretar tiene que ver mucho con la comprensión, lectura, vocabulario, interrelación del texto, muy bien. Contexto, interpretar. Vale, es todo. Estas son las cosas o estas son las acciones que normalmente hacemos cuando trabajamos con la comprensión lectura. Tenemos que leer el texto, también el contexto del texto es muy importante. Los estudiantes necesitan saber el contexto y los vocabularios. El vocabulario es el aspecto más importante de la comprensión lectura. Estoy de acuerdo con todas las palabras que ustedes han mencionado, ¿vale? Raúl, ¿quieres añadir algo o podemos continuar? Ram, podemos continuar. Aquí solo me gustaría añadir que el contexto, en mi opinión, es algo muy importante porque nuestros docentes tienen que ponerse en el contexto para poder entender el significado, para poder entender el formato, que es muy importante, que es un aspecto, en mi opinión, súper importante. Y también tienen que entender la cultura relacionada con el contexto. Entonces, claro que contexto sería una palabra para mí muy importante en cualquier tipo de comprensión lectura. Estoy de acuerdo completamente. Los estudiantes necesitan saber el contexto del texto. Esto hace muy fácil entender
el texto y luego responder a las preguntas. ¿Vale? Aquí tenemos una definición de comprensión lectura. Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. En mi opinión, leer un texto o comprensión lectura, hay una interacción entre el lector, el estudiante y el texto. Cuando hay una interacción entre el estudiante, los lectores y el texto, esto nos hace aprender el texto de manera mejor y de esta manera los estudiantes pueden responder a las preguntas mejor. Por eso, cuando trabajamos con la comprensión lectura, trabajamos a 3 niveles. El primero y el nivel más importante es el vocabulario temático. Por eso podemos ver en cualquier libro, cada capítulo empieza con el vocabulario temático. Es muy importante saber y enseñar el vocabulario temático, porque cuando los estudiantes saben el vocabulario relevante con el tema, es muy fácil entender el texto, no solamente texto escrita, también los textos auditivos. Vale, en un texto para comprensión lectura, el tema es muy importante y los subtemas. Tenemos un tema principal y también tenemos otros subtemas. Y los estudiantes necesitan saber todos los aspectos de un texto escrito. Vale. Aquí tenemos algunas estrategias que normalmente yo uso en mis clases y podemos usar para mejorar la experiencia de aprender o mejorar la experiencia de comprensión lectura. Planificación y supervisión. El profesor tiene que hacer la planificación y supervisión. En esto tenemos prelectura, durante la lectura y postlectura. El profesor tiene que supervisar cuando los estudiantes trabajan con un texto. Y también es muy importante activar los conocimientos previos, porque, por ejemplo, hoy en día en mis clases estoy haciendo textos sobre el tema compartir el planeta. Entonces, hay varios temas. Cuando hacemos un texto podemos hablar sobre los conocimientos previos. Por ejemplo, cómo podemos proteger el medio ambiente. Hay muchos conocimientos generales y previos que podemos compartir y hablar en la clase. Significado es muy importante. Visualización. Los estudiantes pueden visualizar. Las imágenes mentales nos ayudan a entender el texto mejor y extraer la idea principal del texto o lo que se dice el tema del texto. Extraer el tema es muy importante. Luego tenemos comparar, los estudiantes pueden comparar, clasificar y comprobar el significado o el mensaje del texto. Raúl, ¿quieres añadir algo sobre esta estrategia, comparar, clasificar y comprobar? Bueno, Ram, al ver esto, comparar, clasificar, comprobar, la única cosa que puedo imaginar es la taxonomía Bloom, porque es algo muy importante entender que tenemos que tenemos que sacar esa ayuda para nosotros como docentes, de implementar las palabras claves. Y estas son las palabras claves que podemos extraer de la taxonomía Bloom. Y me parece que, bueno, yo he estado usando la taxonomía Bloom desde hace casi 9 años, 10 años. Y he visto que es algo excelente que podemos implementar en nuestras planificaciones
de diferentes clases, de diferentes unidades, de diferentes temas, los 5 temas que tenemos en las clases, temas de la tecnología. Raúl, por tus opiniones y tus puntos. Gracias. Vale. Una de las estrategias que es muy efectiva y funciona muy bien es metacognición. Ya sabemos que metacognición tiene que ver pensar sobre el conocimiento o pensar sobre el pensamiento. Esto nos ayuda a entender el texto mejor, ¿vale? Aquí vamos a hacer una actividad. 2 o 3 minutos. Ustedes tienen que leer este texto, es un texto muy pequeño, y luego en el chat ustedes tienen que escribir las palabras interrogativas que podemos usar para hacer preguntas. Raúl, ¿me oyes? Sí, Ram. Ok. Aquí tenemos una actividad. Ustedes tienen que leer este texto 2 o 3 minutos y por favor escriben las palabras interrogativas que podemos usar para hacer preguntas para entender el texto. Y luego, Raúl, tienes que leer las palabras que los participantes escriben en chat. Sí, claro. Por ejemplo, para saber de quién habla este texto. Por eso, ¿qué palabra podemos usar? Claro, tenemos lugar. una ¿Qué tipo de respuesta. lugar? Para saber sobre el lugar. Para saber sobre el lugar, ¿qué palabra podemos usar? O ¿qué es la actividad? O qué. Bueno, me parece que Ram no está. Me parece que tiene algún problema de conexión, pero está bien. Ya vemos unas palabras interesantes. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Bien, bien. ¿Cuánto? También. Y tenemos quién, de quién. Bueno, a ver, esperamos un minuto. ¿Me oyes, Raúl? Sí, Ram. ¿Tenemos respuestas? Sí, Ram, tenemos muchas respuestas aquí. Hay respuestas. Los pronombres interrogativos que tenemos aquí son cómo, a quién, dónde, con quién, de quién, cuánto, cómo se llama, cómo, cuándo, todo esto. Vale. Gracias por estas palabras. Estas palabras son tan relevantes, son muy relevantes para entender un texto. Y voy a enseñar, hay 3 niveles de comprensión lectura. Podemos tener una comprensión literal y para comprensión literal podemos hacer preguntas con qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes. Cuando los estudiantes responden este tipo de preguntas, esto quiere decir tienen una comprensión literal. Y para comprensión inferencial, los estudiantes nosotros podemos preguntar o hacer preguntas como cuál es el tema de la lectura y qué se puede deducir de la lectura. Cuando tratamos de responder estas preguntas, este es sobre la comprensión inferencial del texto. Y cuando hablamos de la comprensión de manera que es crítico y valorativo, tenemos que hacer preguntas con ¿por qué esto pasa? Entonces, ¿por qué esto pasa en el texto? ¿O por qué hablan sobre esto? ¿Para qué? ¿Sirve para qué?
¿Qué opinas? Aquí podemos preguntar las opiniones de los estudiantes. ¿Qué pasaría si? ¿Okay? Las preguntas más complejas. ¿Okay? Esto nos da una comprensión crítica del texto. ¿Cómo evalúas? ¿Okay? So, este tipo de pregunta nos da una comprensión crítica del texto escrito. Vale, es todo sobre la comprensión lectura. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar sobre la expresión escrita. Y aquí ya sabemos, expresión escrita en todas las clases trabajamos con esta destreza. Y aquí tenemos una actividad de Padlet y en que ustedes tienen que mencionar dos aspectos importantes de la expresión escrita. En su opinión, ¿cuáles son dos aspectos importantes de la expresión escrita? Un minuto o 2 minutos aquí. Raúl, ¿puede compartir el enlace en el chat? Ya está en el chat, Ram. Perfecto, gracias. Bueno, amigos, pueden empezar a compartir las palabras, vuestros pensamientos, qué pensáis de todo eso. Dos palabras. Temas, vocabulario. Bueno, Ram, podemos ver algunas Sí, puedo ver algunas respuestas. Vamos a hablar sobre las respuestas, pero un minuto más para que podamos tener más respuestas. Bueno, Ram, alguien escribe, debe ser claro y demostrar entendimiento de la pregunta. Entonces, claro, para mí serían dos palabras importantes aquí, serían entendimiento de la pregunta, pero no sé, entendimiento de la pregunta para la expresión escrita se puede evaluar como una palabra muy importante para expresión escrita. No sé, Ram, puedes hablar de eso si quieres. Hay una respuesta donde dicen concordancia y gramática. Bueno, sí. Una respuesta dice implementar, contextualizar. Temas, vocabulario, expresión, coherencia. Hay una respuesta que a mí me gusta mucho, relación lógica entre las frases. Ideas claras. ¿Qué piensas, Claro. Raúl? Claro, relación lógica, eso es lo que me gustaría elaborar con la palabra contextualizar, porque nuestro decente tiene que contextualizar, porque sin la contextualización no puede implementar esa idea que quiere expresar. Entonces, claro, ideas claras con la contextualización y relación lógica otra vez con la contextualización. Y la implementación es muy importante con el vocabulario temático que haya aprendido durante un semestre, 2 semestres, 3 semestres o 2 años completamente. Perfecto. Alguien ha escrito coherencia y sí, coherencia y la relación lógica entre las frases son muy similares, de manera que debe ser una relación lógica entre las frases, también entre los párrafos. Cuando
se cambia el párrafo, debe ser una relación entre los coherencia, la relación lógica, son los aspectos muy importantes de. ¿Hay más respuestas? Registro de adecuado, muy importante. Claro, con el registro también podemos hablar del lenguaje en completo, el tono, el formato, claro. En mi opinión, el formato es algo muy importante porque nuestros discentes tienen que entender esa diferencia pequeña entre un artículo y un blog. Porque si pueden, a la hora de escribir un blog, si añaden un cuadro pequeño al fin con la sección de comentarios, eso se diferencia claramente entre un artículo y un blog, porque un artículo imprimido no puede tener o no debe tener una sección de comentarios. Entonces es algo, en mi opinión, es algo muy importante entender la diferencia o esas diferencias pequeñas. Tienes razón. Alguien ha escrito, tú has hablado sobre esto, concordancia y gramática. Podemos escuchar algunos comentarios de los participantes si quieren participar y hablar y pueden, si quieren explicar lo que han escrito. Bueno, sí, ¿por qué no? Si alguien quiere levantarse la mano y quiere hablar, puede hacerlo, ¿por qué no? Sus opiniones son importantes. Chitra quiere hablar algo, Ram. Sí, por favor. Bueno, Chitra, adelante. Chitra, no te podemos escuchar. Chitra. Creo que debemos continuar. Raúl, ¿qué dices? Me parece que Nadia quiere hablar algo. Nadia. Bueno, yo tengo una idea, una pregunta también. Yo me di cuenta que en los pasados exámenes antes del 2020, el IB, los exámenes del IB venían con el formato de cada tipo de texto. Y ahora ya no, ahora te dan la opción, 3 opciones, el estudiante debe escoger el texto apropiado y él debe hacer lo que usted dice, el formato debido, adecuado, correspondiente al texto. Si es un blog, como usted dice, un cuadrito abajo para la sección de comentarios. Yo creo que ha dificultado un poquito el trabajo del estudiante, eliminar ¿cómo es que se llama? Eliminar esa parte de los exámenes. Claro, y como examinadores necesitamos tener en cuenta que esas cosas pequeñas son muy importantes. Eso es lo que quería decir, que necesitan saber esa diferencia pequeña entre un artículo, porque hay muchas cosas esos días como un artículo en línea. Entonces, también tienen que saber esa diferencia del tono, del lenguaje. Eso es lo que quería decir, pero Ram, puedes hablar lo que... Estoy de acuerdo con la profesora que ahora el trabajo de los estudiantes es un poco más difícil porque tienen que elegir un tipo de texto apropiado y también hay 3 puntos que se dice conceptual understanding, el entendimiento conceptual. Por eso es un poco más difícil. Por eso es muy importante hacer diferentes tipos de textos en las clases. Por ejemplo, artículos, blog, entrevistas.
tenemos que hacer estos textos en la clase y tenemos que decir de manera muy clara cuáles son los aspectos de un blog, cómo se escribe un artículo, ¿okay? Cómo se escribe una reseña. Los estudiantes necesitan tener un entendimiento muy claro de diferentes tipos de textos. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Sí, claro. Y también cuando mencionamos una entrevista, en mi opinión es muy importante para los estudiantes también entender que una entrevista significa un poco de imperativo. Esa contextualización es muy importante. ¿Cómo pueden implementar ese concepto de la gramática? Entonces, una entrevista directamente para ellos debe significar que el imperativo es importante. Para los examinadores también es algo como un punto muy bueno ver el uso correcto del imperativo en el contexto de una entrevista. Entonces, claro que con los formatos la gramática relacionada también es muy importante. Tienes razón. Vale, vamos a continuar. Aquí es un modelo que explica muy bien cómo funciona la expresión escrita. Hay que tener el contexto, mensaje y lenguaje. Y también es muy importante tener en cuenta el destinatario para quien se escribe el texto. Es muy importante tener esto en la cuenta. Y aquí tenemos, según la guía, el mensaje. Para los estudiantes es muy importante tener un buen conocimiento de los criterios de evaluación. Por ejemplo, en términos de cuando hablamos del mensaje, ¿en qué medida las ideas son pertinentes para la tarea? Los estudiantes deben que mencionar las ideas que son relevantes, que están relacionadas con el tema o con el trabajo de la pregunta. ¿En qué medida las ideas están desarrolladas? Es muy importante desarrollar las frases. Por ejemplo, cuando alguien escribe, me gusta esto, entonces, ¿por qué tienen que justificar y tienen que elaborar? Es muy importante desarrollar las frases en los trabajos escritos. ¿Y en qué medida la claridad y organización de las ideas contribuye a transmitir el mensaje de manera satisfactoria? Necesitan entender qué se requiere en la pregunta y según el requisito de la pregunta, ellos tienen que desarrollar su trabajo escrito, ¿vale? Y el lenguaje. El lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, el vocabulario debe ser adecuado y variado. Necesitan usar diferentes tipos de vocabulario. A veces lo que pasa es que estudiantes usan un tipo fijo del vocabulario que no es bueno, y también en términos de la estructura gramaticales es muy importante que los estudiantes sepan y usen diferentes tipos de estructuras gramaticales, estructuras en el pasado, presente y también en el futuro. Cuando los estudiantes usan este tipo de estructuras gramaticales, pueden escribir mejor, ¿vale? ¿Y en qué medida la corrección lingüística contribuye a una comunicación eficaz? Muy importante, corrección lingüística para comunicar el mensaje de una manera clara y eficaz. Es muy importante. Aquí es una estrategia que funciona muy bien porque los estudiantes necesitan desarrollar un conocimiento muy bueno de los criterios, y para hacerlo pueden hacer autoevaluación. Pueden evaluar sus trabajos, podemos darles los criterios. Aquí están los criterios y es tu trabajo escrito, tú tienes que evaluar, ¿vale? Y también los estudiantes pueden evaluar los trabajos de sus amigos de la clase, amigas de la clase. De esta manera pueden desarrollar
un conocimiento bueno de los criterios de evaluación y aquí esto les ayuda a mejorar su comprensión, su expresión escrita. Vale, vamos a continuar y la nueva destreza de que vamos a hablar es la comprensión auditiva o expresión oral juntos y es la destreza muy importante cuando hablamos de adquisición de lenguas. Ok. Adquisición de comprensión auditiva no es solamente comprensión de unos textos, sino es la enseñanza o desarrollo de destreza. Las habilidades son más importantes que responder algunas preguntas. No solamente responder las preguntas, sino habilidades de expresar opinión o argumentación personal. Los estudiantes deben ser capaces de expresar sus opiniones y argumentaciones personales. Y es la capacidad de hacer una interpretación razonable del texto auditivo, porque preparamos los estudiantes para las situaciones prácticas, cuando tienen que interaccionar con los nativos o cuando están en un país donde se habla la lengua, pueden hablar o pueden mejorar, pueden comunicar de manera mejor con los nativos. Eso es el objetivo de la comprensión auditiva. Aquí tengo 2 o 3 recursos que voy a compartir. Funcionan muy bien conmigo y yo sé que otros profesores también lo usan. El primero es fromtexttospeech.com. Podemos convertir los textos escritos en los textos auditivos y podemos usarlo en nuestras clases. También SpanishListening.org. Tenemos videos de 2 minutos o 3 minutos. También tenemos quiz, vocabulario y preguntas. Podemos usarlo en nuestras clases. Funciona muy bien. También Diverso 1, 2, 3. Según el nivel de los estudiantes, podemos usar los videos para trabajar con la comprensión auditiva en las clases. Aquí tengo un video donde diferentes profesores comparten sus experiencias de trabajar con la expresión, con la comprensión auditiva. Vamos a ver el video. Rahul, ¿se oye? No, Ram, todavía no. ¿Puedes empezar? ¿Se oye? No. No. Un momento. Si quieres que lo ponga yo, puedo hacerlo. Está bien, sí. Eli, soy profesora. Sí. Mi nombre es María Santarelli, soy profesora de inglés y coordinadora del Colegio Pestalozzi de Buenos Aires. La comprensión auditiva es una habilidad fundamental en el desarrollo de una lengua y es por eso que la IB lo tiene como un componente de evaluación. Muchas veces el desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva se da por sentado y no está incorporado de manera sistemática en las clases de lengua. Por lo tanto, es importante que a partir de este nuevo componente, los docentes lo incluyan en su planificación diaria. Para esto, en los últimos años, con el desarrollo de la tecnología, fuimos incorporando diferentes materiales, por ejemplo, podcasts, trabajamos series, documentales, canciones, entre otras cosas. En el momento de seleccionar el material, tenemos en cuenta, en primer lugar, el propósito del material que vamos a usar. Y de ahí en más, decidimos, obviamente, teniendo en cuenta el nivel de los alumnos, el interés de los chicos, el material no sea muy largo ni muy corto, que tenga diferentes grados de dificultades. Es fundamental que el material sea lo más auténtico posible. Muchas veces los materiales que llegan a las aulas
son artificiales, suenan como algo que fue escrito para ser leído, no para ser escuchado. Además es importante que los chicos estén expuestos a distintos tipos de hablantes, distintas edades, distintos sexos, distintos acentos. We're going to watch a very short interview now between a reporter, a journalist, and a professional football player, a girl, okay? Now, I would like you to try and identify the accents they have, okay? How confident are you that the Australian team can go far in this tournament? We are confident that we'll make finals, but we're not cocky, so definitely confident. Choose a question and read it with some accent. So, how confident are you that the Australian team can go far in this tournament? All the games are hard, but yeah, making America will be nice. De las actividades que hicimos hoy en clase, creo que la que más me gustó fue la entrevista con una jugadora australiana, que después imitamos los acentos y pudimos ver cómo distintas personas hablaban el inglés. Muchas veces escucho canciones en inglés, me divierte mucho ver si logro entender la letra y también veo películas o series sin subtítulos. I'd like you to watch a video, which is very short. Most people like watching the boy rugby instead of the girl rugby. It just makes me feel a little sad that people don't want to see me play. What do you think the purpose of this ad is? Yeah. Encouraging girls to keep playing the sports they want. Okay. What do you think that the campaign is called Like a Girl? Maybe because when you say like run like a girl, it's something negative, and to have an advertisement like that to go against that saying. Excellent. Yeah, it's like changing the meaning of like a girl. Excellent. Para una comunicación efectiva es importante que los alumnos tengan conciencia de la audiencia, el propósito y el significado. No es imprescindible entender palabra por palabra, pero sí entender la idea general de la escucha. What is the tone of the program, do you think? Ironic. Okay. Do you think this kind of approach works? Yeah. Why is that? Yeah. Because many people watch the show, so I guess many people get to know about the problem, so they can do something about it. Es muy gratificante como docente ver los frutos de toda esta exposición, toda esta práctica que planificamos para nuestros chicos. Y así, en el transcurso del tiempo, vemos cómo lo que al principio era súper complicado, cada vez se va comprendiendo con mayor naturalidad. Ni hablar cuando ya egresados te los encontrás tal vez por la calle y te cuentan que están estudiando en el exterior, que están trabajando para una empresa multinacional y que no tienen ningún problema para comunicarse e interactuar con gente de toda parte del mundo. Vale, Raúl, ¿algún comentario? ¿Hay algún participante que quiere compartir algo sobre el video? A ver, primero podemos ver si hay alguien que quiere compartir algo, quiere hablar de algo que hemos aprendido de este video. Podéis levantar la mano y podemos empezar. No, nadie. A ver. Una cosa que a mí me gusta mucho sobre el video que comparten los profesores, que no es importante entender palabra por palabra, ¿vale? Es importante, es más importante entender la idea general del texto auditivo. ¿Qué piensas, Raúl? Claro, y bueno, en mi opinión, cuando yo pongo videos, audios en la clase, es muy importante que nuestros discentes sepan esa cosa muy importante, que no tienen que entender todo, porque el acento puede ser muy diferente para ellos, el acento puede ser la primera vez que hayan escuchado ese acento. Entonces, en mi opinión, es muy importante. Siempre les digo, ¿habéis podido entender 40% del audio? Entonces, si contextualizamos la situación en esa manera,
me parece que les sirve bien, porque a veces dicen que, bueno, 40%, sí. Entonces, les da ese entendimiento muy importante de la clase que ellos, bueno, no es importante entender 100% del video o del audio. Entonces, en mi opinión, es muy importante que los estudiantes sepan que no es importante entender 100% del video. Y también veo que mencionaron la audiencia, el propósito y el significado. Los tres aspectos muy importantes. Audiencia en el contexto de cómo dice lo que dice la persona en el audio. Y el propósito, por qué dice lo que dice. Y el significado es simplemente entender esas palabras, a veces una palabra les puede decir todo el significado de una frase completa, si entienden esa palabra importante de esa frase. Eso es lo que me gustaría añadir, pero a ver si hay alguien a quien le gustaría compartir algo más sobre el video. No, nadie. ¿Podemos continuar? Vale, vamos a continuar y a hablar sobre la expresión oral. Aquí tengo 4 estrategias que normalmente usamos en nuestras clases. Tengo una actividad para los participantes y la actividad es, aquí tenemos la actividad, clasifique las siguientes estrategias en el ranking de las más efectivas a la menos efectiva. Y aquí aquí tenemos las estrategias. Raúl, ¿puedes compartir el enlace? Sí, ya está en el chat, Raúl. Gracias. Yo voy a mostrar el resultado. Vamos a ver. Ok. Piensa, compara, comparte. Vale. Para mí sería juegos de rol. No sé. En la primera posición. Pero claro que también depende de la preferencia. Ok. Vamos a ver qué piensan los participantes. Para mí, piensa, compara, comparte funciona muy bien porque a veces los estudiantes necesitan tiempo para pensar sobre qué sobre lo que van a hablar y compartir con los amigos primero antes de compartir con toda la clase y con el profesor. Para mí, piensa, compara, comparte funciona bien para los estudiantes. Vamos a ver qué piensan otros. Claro. Y en el contexto de ese sentido, me parece que es muy importante pensar, comparar, compartir cuando estén en esa fase de reflexionar sobre algún elemento específico de la clase o del contexto en que están. Vale, vamos a ver si hay alguien que quiere participar o hablar sus experiencias con estas estrategias. A ver. Ustedes pueden compartir sus ideas, pueden levantarse la mano, pues si quieren pueden hablar sobre lo que piensan de pensar, comparar, compartir o juegos de rol o entrevistas.
No, bueno, no tenemos a nadie por ahora, Ram. Entonces podemos continuar, si quieres. Vale, estas estrategias funcionan muy bien en mis clases y yo sé que los otros profesores también lo usan. Podemos... Tenemos a una participante que quiere participar. ¿Tenemos tiempo? Por favor. Chitra, adelante, por favor. Chitra, no te podemos escuchar. No sé, el micrófono no funciona, me parece. Bueno, intentó hablar antes también, Ram, pero me parece que su micrófono no funciona. Parece que hay problema. Vale. Entonces, vamos a continuar y casi hemos llegado hasta el fin de la sesión. Y ahora... Ok, gracias a todos los participantes. Y ahora, Raúl, ¿puedes compartir el enlace para el comentario y las opiniones de los participantes? Sí, Ram, ya está en el chat. Ustedes pueden acceder a ese formulario. Pueden rellenarlo, por favor, para que podamos mejorar en el futuro con nuestras sesiones. Y ya nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere preguntar algo, podemos ver si alguien tiene una pregunta en general o una pregunta... Bueno, nadie quiere participar, nadie quiere decir algo, Ram. Bueno, yo encuentro un poquito de dificultad cuando voy a hablar, voy a enseñar este curso por 2 años, me parece, a la FECRA, es un curso que es menos de 2 años porque el DP2 terminan en marzo, es 1 año y medio más o menos. Entonces me parece muy corto el tiempo para que salgan bien preparados en cuanto a las destrezas comunicativas y auditivas. De pronto, destrezas escritas es más fácil que los estudiantes se puedan expresar, pero la destreza comunicativa y auditiva son un poquito más difíciles y a mí me parece el curso tiene tantos temas y que uno puede cubrir, pero no de fondo. Yo opino que debería ser más tiempo el curso, más largo. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, Ram. Estoy de acuerdo completamente. 1 año y medio no es suficiente para desarrollar esas destrezas. Yo tengo milagros. A mí en mi curso el año pasado tuve 2 milagros y para mí fue impresionante. Tuve 2 estudiantes que empezaron desde cero, pero ellos estaban muy motivados, no dependían solamente de la clase, ellos hicieron lo suyo, ellos pusieron mucho de su parte, escuchaban música, veían videos, veían series, eso los ayudó mucho a llegar a un nivel excelente. Yo tengo estos 2 y escriben y hablan y escuchan y entienden, fue divino, para mí fue una realización y yo me siento muy orgullosa de ellos, pero no todos los estudiantes tienen esa iniciativa, ya, y hay muchos estudiantes que escogen el español como para escoger algo más fácil, que no tengan que trabajar mucho. No lo hacen por amor a la lengua o por el interés a la lengua. Claro, claro. Sí. Y también es muy importante incluir los series seleccionados, claro, de Netflix o a veces algo que les guste a los estudiantes de las redes sociales, por ejemplo. Claro que tenemos que seleccionar esos materiales con mucho cuidado, pero claro que es muy importante. ¿Tienen algunas recomendaciones
que pueda hacerlas a mis estudiantes, porque hay muchas cosas afuera, pero no son muy apropiadas, como usted dice. ¿Alguien Nadia, tiene puedes algo? escribirnos en nuestro correo. Yo voy a poner el correo electrónico aquí y puedes rellenar el formulario. Podemos compartir muchos recursos. Bueno, muchas gracias. Ram, también comparto mi correo, perfecto. Sí. Bueno, Nadia, aquí tenemos los correos electrónicos en el chat. Puede acceder y puedes escribirnos y podemos compartir muchos recursos que usamos en la clase de esa comprensión auditiva. Y claro, también me gustaría añadir que el enfoque comunicativo es muy importante con ese tiempo que tenemos, 1 año y medio. Entonces, enfocarnos como docentes para nuestros discentes en el enfoque comunicativo donde aprendan en el contexto es muy importante. A veces no tenemos que enfocarnos en los errores. A veces tenemos que enfocarnos en las cosas que mencionan en una manera buena, en una manera contextualizada. Siempre uso la palabra contexto porque es muy importante que entiendan que en el contexto, si hacen algunas cosas en una manera buena, entonces como examinadores también nosotros tenemos esa formación de prestar atención a las cosas correctas, a la gramática usada correctamente, y podemos ignorar a veces como examinadores esos errores si no son muy graves. Estoy de acuerdo contigo. Y también depende mucho de los esfuerzos que los estudiantes hacen y su nivel de motivación. Son algunos aspectos muy importantes cuando hablamos de la adquisición de lenguas. Claro. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, ¿podemos terminar esto? Nadia, un gusto conocerle a usted. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes y por su tiempo. Gracias por su escribirnos. participación. ¿Se puede terminar, Raúl? ¿Qué dices? A ver, señora... no. Me parece que... A ver, si Chitra ya ha salido. Entonces, estaba intentando hablar de nuevo, pero bueno. Bueno, entonces sí, podemos terminar. Muchas gracias a todos, a los asistentes por tener esa paciencia con nosotros. Y ya está. Y les mantendremos informados sobre los futuros talleres que vamos a tener, vamos a organizar en Genesis Global School. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. 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 Pushpa, ¿tienes alguna pregunta para nosotros?